Buenas noches, amigos y amigas de todo el mundo, hispano y alrededor del mundo. Hoy tenemos una persona muy especial en nuestro programa, Mr. Juan Mato. Él está haciendo un trabajo fantástico en relación al climate change y con el cáñamo en Colombia. También tenemos a Juan, está ahorita en este instante en Manchester, en Inglaterra. Y también tenemos a Karen Castaño, que se encuentra en Sacramento, California. Hola. Hola, ¿qué Buenos tal? días, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien. ¿Cómo estás tú? Súper bien, aquí amaneciendo en Sacramento. Y su Uno servidor, Ramón amaneciendo. Granado, desde Perth, Australia. Bienvenidos todos. Estamos en todas las franjas horarias casi, ¿no? Sí. Total. Aquí tengo 6 de la mañana, 2 de la tarde y 9 de la noche. Increíble. Amaneciendo y ya otro listo para dormir. Sí, Sí. yo siempre le digo a Ramón que él está en el futuro. Bueno, Juan, para nosotros es un placer tenerte con nosotros. Este tema es súper interesante en todos los continentes, en todo el mundo, la sostenibilidad y nos encanta vincular estos temas tan importantes con nuestra industria. Entonces, para los que no saben, Juan es un consultor a nivel internacional de sostenibilidad y todos los temas ambientales. Y pues nos encantaría escuchar sobre ti, cuéntanos cómo llegaste al mundo del cannabis, del cáñamo. Pues bueno, yo soy geólogo de formación, pero efectivamente consultor ambiental de profesión de toda mi carrera. Ha girado parte de ella en torno al tema de contaminación sobre el subsuelo y de las aguas subterráneas, remediación, ¿no? Biorremediación, todo el tema de suelos, durante un tiempo y otro tiempo más centrado en lo que es las energías renovables y todo lo que es la baja emisión de carbono. Y mucho, sobre todo la bioenergía, ¿no? Ha sido mi principal foco los 5 últimos años y este trabajo pues, me ha llevado incluso a vivir en un país tan maravilloso como Australia durante un tiempo, así que conozco bien Perth, donde está Ramón, y mi niña de hecho nació en Brisbane, o sea que mi niña es Queenslander en ese sentido, o sea que y nada, entonces acá aterricé en el mundo del cáñamo allá en 2018, fruto de que uno de mis socios en la consultora que tenemos aquí en Reino Unido, Lignum Resources, un enamorado de Colombia, que Ramón le conoce también, y que llevará casi 10 años ya viviendo allí, se llama Manuel Baselga. Él y yo llevamos trabajando 5 años en un proyecto forestal, allí en Bichada, en Colombia, y desde el 2018 Manuel se lanzó al tema del cannabis y allí pues, se montó un holding de empresas, consultoría, y una de las empresas que se crearon fue Orinoco Hemp, de la cual pues, me he encargado yo desde sus inicios. Y ahí ha habido un poco mi aventura, ¿no? en esta industria, ¿no? Yo conocía el hemp un poco anteriormente por temas de biorremediación, fitorremediación sobre todo. Había escuchado como una alternativa para descontaminar suelos. Y bueno, desde el principio yo he mirado, mi foco ha sido ese, ¿no? Ha sido la planta y qué hace mientras crece y qué aporta en ese sentido ambientalmente, ¿no? Y entonces, pues ahí me he centrado yo desde el principio y luego en sus usos, que yo vengo más de la bioenergía en los últimos años, pues también he mirado a esa planta como una planta que tiene un contenido energético y qué se puede hacer con ella, ¿no? O sea que así aterricé yo en esta industria. Wow, excelente. Claro, te entiendo. Eh, haciendo un break, me encanta que hayan enamorados de Colombia. No es el primer europeo que escucho enamorado de Colombia. Ay, me encanta.
Bueno, oye, súper interesante. En este tema de energías renovables y sostenibilidad, cuéntanos más. Bueno, mira, pues yo, o sea, lo que yo creo, o sea, lo que yo he visto en este tiempo y el foco que tenemos y que sobre todo se ha lanzado mucho más ahora con la ONG que se ha creado aquí hace poco en Europa, que es Hem the Climate, es centrarse totalmente en el impacto, ¿no? que puede tener la capacidad, ¿no? que tiene la planta tanto para absorber, ¿no? en este caso, metales en el suelo como CO2 y en ese sentido ver, ¿no? qué impacto puede tener, ¿no? en todos estos temas de cambio climático, de alcanzar objetivos de desarrollo sostenible, etcétera. Yo lo que he visto es que, aunque se ha hecho algo de trabajo, sobre todo en la parte de fitorremediación, sí que hay estudios. Yo creo que todavía la base científica hay que trabajarla más, sobre todo a nivel de la absorción de CO2. Se habla mucho siempre de que si 22 toneladas de CO2 se capturan por hectárea. Yo no sé ese número dónde ha salido. Se usa como referencia, pero yo creo que falta hacer un estudio científico en detalle, ¿no? Más Y en profundo. ese sentido, yo creo bueno, según los expertos, ¿no? En la absorción, ¿no? por parte de otros cultivos herbáceos, etcétera, dicen que perfecto, vamos, que no ven que seguramente la planta va a funcionar espectacularmente. Por lo visto empieza a absorber desde que la plantas, ¿no? Ya como semilla. Así que, bueno, de base parece que seguramente tiene una capacidad de absorción y de secuestro, ¿no? elevada, ya no solo por distintas partes de la planta, pero yo creo que hay que trabajarlo más. Lo que pasa es que es verdad que al final todos estos temas, pues, cada uno está pensando, pues, que yo lo entiendo, ¿no? en cultivar, en su producto final y ese es su negocio, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Pensar en el uso final que le va a dar y entonces pues yo creo que todo el tema en este sentido de investigación todavía pues no se le ha dado la importancia que tiene, pero yo creo que porque tampoco, yo entiendo que el que tiene 1 hectárea, 2 hectáreas, 10 hectáreas, pues dice, bueno, pero a mí esto para qué me voy a meter yo con este problema, ¿no? Pero yo creo que según crece la industria, según la legislación, la regulación se va también adaptando, potencialmente, si sumamos todo, ¿no? Se ve que se pueda tener un impacto importante. Entonces yo creo que es ahí donde Latinoamérica o otros países donde se puede cultivar a gran escala puede marcar la diferencia. No es lo mismo poder plantar 50.000 hectáreas que aquí en Europa plantar 1, 2 o 10. Es decir, que al final es escalabilidad. Entonces sí que el impacto, sobre todo a nivel captura de CO2, sería muy importante, ¿no? Y yo creo que ese tipo de proyectos serían muy atractivos, ¿no? De cara a modelos de inversión responsable y sostenible, ¿no? Todo al final va ligado ahí, ¿no? Es decir, que si eso es lo que está creciendo, pues yo creo que todos estos proyectos se pueden fácilmente enfocar por ese ángulo, ¿no? Al final, para cualquier agricultor es un revenue que tiene solo por hecho de estar plantando, ¿no? Sí, total. ¿No? Y en nuestros países víctimas de violencia, em, es indispensable este tipo de prácticas. Por ejemplo, en Colombia, que tenemos una historia con el glifosato, tenemos una historia con las minas quiebrapatas, tenemos contaminación en los suelos verdaderos, minería ilegal. Entonces, esto ha sido una completa revolución para solución de estas problemáticas reales. Eso es correcto. Yo creo que ahí, o sea, por ejemplo, para el tema de minería, con ciertos metales, lo que dicen, lo que se ha estudiado por ahí a concentraciones no muy altas, yo creo que podría funcionar muy bien el modelo de cuando se va a rehabilitar una mina, sobre todo, ¿no? Que ahora mismo pues, se plantan árboles
y de hecho son árboles que pues, para crecer sufren mucho porque el suelo está destrozado, ¿no? Entonces, hay modelos, no con cáñamo, pero sí que en otras zonas, por ejemplo en África, con elephant grass, de plantar elephant grass en zonas para regenerar el suelo, porque también es pues un pasto, ¿no? Que crece muchísimo en un año, metros y metros, pero limpia mucho el suelo también y entonces, bueno, pues ya va y se aprovecha la biomasa. Entonces, al final, el modelo es muy bueno porque seguramente casi todos tus metales van a quedar en las raíces. Eso es lo único que no vas a tener que disponer, ¿no? Claro. Que tratar como un residuo contaminado, ¿no? En ese sentido, porque estará contaminado con tal. Pero el resto de la biomasa lo puedes seguir aprovechando. Es decir, que al final tú plantas, cultivas, igual tienes que hacer X ciclos, igual son 2 o 3 años hasta que el suelo tiene unas propiedades suficientemente buenas o según los parámetros que haya para que ese suelo pues ya deja de ser industrial, ¿no? Y pasa a ser otro grado, ¿no? Y quieras que no, es una revalorización del suelo muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, al final estás aprovechando todo, ¿no? Creas un ciclo que al final pues se aprovecha todo, ¿no? No hay en ese sentido, no es plantar para luego tratar como un residuo, sino que al final yo creo que tienes ahí. Así que bueno, yo creo que todo por ahí potencialmente para las empresas mineras podría ser interesante y aparte muy económico, claramente, este tipo de sistemas de bioremediación. Lo que pasa es que claro, también son largos, es decir, esto puede durar pues años hasta Sí, que... exacto. Pero bueno, también depende, por eso digo, depende de la prisa que tengan o de dónde sea, lo crítico que tengan que devolver un suelo a una comunidad, etcétera, ¿no? Pero de esta manera la comunidad puede aprovechar la biomasa, se cultiva y les das a ellos, incluso pueden hacer ellos, ¿no? Directamente. Sí, exacto. Eso financiado por la empresa y, bueno, de la empresa minera o quien haya causado el problema, ¿no? O sea, ese tipo de modelos para las comunidades, ¿no? En ese sentido. Juan, y cuéntanos de la Asociación Latinoamericana y del Caribe que recientemente fue fundada. Pues, bueno, pues esto es una cosa muy reciente, como bien dices, de la cual Karen es partícipe también. Y que fue desarrollada por Lorenzo, que ya le conocéis vosotros bien también. Y bueno, pues en ese sentido fue un poco al final una conversación, ¿no? Entre la gente de la europea con la canadiense, junto con Lorenzo, de oye, pues hay una necesidad a nivel continente, ¿no? Sobre todo ya que en Latinoamérica pues empieza a hacer mucho ruido y en ese sentido, pues bueno, vio que había una oportunidad, ¿no? Y una necesidad, igual incluso por los partners, ¿no? Que puedas tener a nivel, sobre todo con la hija en Europa. Y bueno, pues esto ya digo, una idea suya que nosotros teníamos relación de cuando nos conocimos en Montevideo. Sí. Y habíamos mantenido una buena relación. Nosotros con Lorenzo tenemos una forma, él también viene del mundo de la celulosa, entonces desde el principio siempre veíamos las industrias grandes, ¿no? Donde puede el hemp entrar fuerte captando a estas grandes empresas, ¿no? Y entonces cambia totalmente, una vez que entre alguien de estos cambia. Y entonces, bueno, pues teníamos una forma parecida de ver las cosas y por ahí pues nos invitó, así queríamos somos partícipes. Con la gente de Paraguay también y bueno, y ahí estamos lanzándolo recientemente y bueno, pues buscando un poco unir, ¿no? O ser un poco la unión y también pues un poco el poder prestar esa ayuda y trabajar, ¿no? Pues con esta industria, ¿no? Con quien quiera que trabajemos conjuntamente y bueno, y tenemos el apoyo total de la hija aquí y de la asociación en Canadá y bueno, crear un poco esa conexión, ¿no? de mutuo trabajo y al final yo creo que yo veo en Latinoamérica la escala claramente, cuando se vaya desarrollando todo y en Europa
parte de lo que es el cliente final, ¿no? Esto pasa con la biomasa para bioenergía hoy en día. Entonces Europa al final pues tiene espacio, superficie limitada, ¿no? Por ahí decirlo. El suelo es muy caro, no hay, o sea, hay superficie, pero no. Y yo creo que Latinoamérica pues superficie tiene Y agua, bueno, mucha agua, y mucha mucha Mira, agua. agua. pues Y Y entonces, bueno, pues igual ahí se puede crear ese trading, ¿no? Alguien que esté pensando, por ejemplo, en un posible proyecto aquí, pero diga, no lo veo porque ¿de dónde voy a sacar mi materia prima? Pero diga, no, ya hay una conexión directa. Él va a la EJA y le dice, yo estoy pensando en este proyecto, y le dice, mira, pongo en contacto con la gente en Latinoamérica, porque ahí ellos tienen el contacto con las tierras y digo, señores, ¿quién le interesaría poder participar en este proyecto? Ser suministrador para este proyecto, que es una empresa búlgara que quiere hacer una 100.000 planta toneladas de eso cáñamo es. y Y exactamente. entonces, bueno, pues eso ¿no? Se lanza el mensaje y al final es una manera también yo creo que de hacer del desarrollo de negocio de la industria a la industria de cara pensando sobre todo en internacionalmente, ¿no? Cómo internacionalizarla. Cada uno sí, está haciendo sus proyectos en sus países, cada uno tendrá sus ideas, pero habrá otra gente que igual dirá, bueno, vale, me gusta la industria, pero ¿qué hago con la materia prima? Si tú le puedes dar opciones, en ese sentido, que se haya creado cierta infraestructura, Tecnologías, que ya haya tecnología. un trading, ¿no? Que ya se haya estipulado por hablar de la Unión Europea de todo el tema de la especie puede entrar en la Unión Europea, todos los temas fitosanitarios, que todo eso, pues yo creo que darle un forma a eso, ¿no? A que se genere, como está pasando con la biomasa para energía, Así es. Así es. sí. pero es decir, lo que se pueda quedar en el continente mejor, pero si se puede producir a una escala que puede también suministrar otros países, pues ahí está la oportunidad, ¿no? Mira, Sí, Juan, y escuchándote a ti, escuchándote a Karen, y qué honor también es ser parte de esta asociación. Viendo atrás los últimos 6 meses, desde que nos reunimos todos en Uruguay, y ya aquí a junio, estamos hablando solo 7 meses y ya tenemos una asociación, ya tenemos un canal de informativo como Telehemp, ya estamos formando grupos y más estructurados para afrontar estos retos. Pronto estamos teniendo esta gran cumbre del cannabis que del 26, 27 y 28, 27, 28 y 29 de junio. Vamos volando. los felicito. Se han Bueno, movido mucho, caballeros. yo creo que al final es el momento, ¿no? Ya digo, yo estoy recién aterrizado en la industria, pero no ha parado la industria de crecer, ¿no? En 2 años que yo conozco esto, no ha parado de crecer continuamente bueno, pues yo creo que también, ¿no? Porque fruto de una industria nueva, ¿no? En ese sentido, para Latinoamérica me refiero, bueno, pues yo creo que la gente se está moviendo bien y como te decía, yo creo que está muy alineado con lo que Europa aquí quiere hacer con el Green Deal, esta industria y la agricultura. Sí, yo creo que, por eso te decía al principio, yo creo que la agricultura va a ser de lo que más va a salir reforzado de los sectores después de todo esto que está ocurriendo, porque al final es el bien esencial. Y ese Así es. bien lo hemos visto que lo cuidamos Yes, y hemos visto que al final que aquí qué es lo que importa, la salud, así es, los sanitarios y la gente y que funcione todo el tema de alimentación. O sea, así es. y Total. ya está. Con eso la gente ha visto que puede vivir. O sea, que se puede vivir, que no hay que... Entonces yo creo que ese modelo es el que hay que impulsar, ¿no? Y esta industria va en la línea y aquí en Europa, digo, todo lo que es el responsible, sustainable investment, todo esto todo, o sea, va por ahí, ¿no? Es decir, ahora mismo es donde miran
donde se mira para invertir, donde miran los fondos, donde al final los shareholders de cualquier empresa le dicen a la empresa, bueno, ¿qué estamos haciendo en este sector? ¿Por qué no estamos participando en este tipo de proyectos? Estamos mirando a capturar CO2, a generar empleo, igualdad de género, zonas con muy poco desarrollo, darles, ¿no?, el campo y darles un cultivo que les dé un bien, ¿no? Y que con eso pues puedan tener una vida decente y hacer todo lo que es, ¿no?, cultivo orgánico, sostenible, etcétera. Lo más importante aquí de todo esto, Juan, es que crece rapidito. Solamente son 3 meses. Y eso es, claro, aparte es eso, es decir, que se adapta muy bien, ¿no?, a suelos, a climas. Sí. Yo creo que falta genética, ¿no?, en ciertas partes, para lo que busques, ¿no? Si buscas fibra, sobre todo. En eso estamos. Eso es, falta... yo solo he mirado siempre a la fibra, es decir, nunca he pensado en otra cosa, ¿no? Si puede crecer como un árbol, pues mejor, ¿no? O sea, si puedo tener un árbol en 4 meses, pues Claro. mejor. Pero Bueno, tú has visto cómo crecen aquí el sí, cañamo sí, por eso. en Sí, Western sí, Australia, que es con un árbol, es un árbol. sí, Igual, robustos, con mucha fibra. Entonces, talla. bueno, pues claramente, y bueno, en Latinoamérica pues puedes hacer más ciclos, ¿no? Aquí en Europa al final estás condicionado al agosto, abril, septiembre, no puedes hacer mucho más, ¿no?, en ese sentido. Entonces, por eso yo creo que el cambio aquí en la industria es la posibilidad de la potencial para escalarla, porque si la escalas, entonces ya miramos al efecto en la absorción del CO2, al tema suelos que estén muy maltratados por la agricultura intensiva. Entonces ya miramos a esos factores que al final todo eso Se conjuga. suma, suelos sanos. Incluso el día de mañana igual hay proyectos pues que lo que es sumideros de carbono, luego sí o sí tienes que cultivar, pero si por igual hacen un biochar y lo devuelven al suelo y lo secuestran, se puede buscar muchas alternativas, ¿no? Igual que se hace con el tema de la forestación, ¿no?, en ese sentido. Entonces, Sí, claro. pues ahí están las oportunidades. Yo creo que las oportunidades están ahí, que es lo importante, ¿no?, por lo menos. No, sí, sí, imagínate que Colombia, nosotros somos despensa alimentaria, pues nos autoabastecemos y tenemos un problema en el sector rural grandísimo por la violencia. Imagínate la luz al final del túnel que nosotros vemos con la restitución de cultivos ilícitos en el hemp. O sea, es increíble todo esto que nuestra ubicación geográfica nos brinda para ser totalmente escalables. O sea, es increíble todo lo que geopolíticamente todos estos países de Latinoamérica podemos ofrecer al mundo. A mí lo que me llama más la atención de todo esto es el hecho de que hayas escogido el nombre del río Orinoco, que es tan común e histórico para Venezuela y Colombia. Y, y en estos momentos que ese país está en tanta necesidad de buscar un camino de recuperación económica y de romper con una mentalidad de petróleo que cumplió su ciclo histórico, el cáñamo definitivamente es una salida que es verdadera, una salida que es verdadera, que tú puedes poner a motorizar un país como que se equivale como a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me explico? Entonces, y como Venezuela, muchos otros países, Colombia, dígame el Ecuador, el Perú, Dios mío, Paraguay, que necesita tanta ayuda, ¿no? Podríamos decir de esta manera. América Latina es la salida y por eso tengo tantas expectativas en este próximo summit, de Global Cannabis Summit, porque esto esto se tiene que decir, esto tiene que resonar en la gente que toma decisiones en los gobiernos nuestros, porque es necesario que tengan esa conciencia y esa visión de que los tiempos han cambiado y esta es la solución.
Yo creo, o sea, al final lo que le falta un poco yo creo, a esta industria es que, o sea, en su proceso de maduración es pues al final, por suerte o por desgracia, son ciertas empresas, sectores los que controlan todo, y que un sector fuerte se fije en el potencial del cáñamo y pueda haber una alternativa a la materia prima que estén usando, ¿no? Entonces yo creo que si una empresa que se dedica a hacer biocombustibles o temas energéticos o incluso las grandes empresas de celulosa, si empiezan a mirar con otros ojos y como una alternativa, no vas a reemplazar ahora mismo, no es eso, sino que es tampoco no es hacerle a nadie la guerra con todo esto, sino es decir, mira, aquí hay una alternativa que aparte es un material que es mejor, es más sostenible, etcétera, etcétera. ¿Por qué no empezar a hacer una línea en ese sentido, ¿no? Entonces, y en otras industrias igual, en el mundo textil, pues que alguna empresa grande, ¿no? Directamente ya se lance. Hay gente, ¿no? Patagonia tiene una línea con hemp y hay gente que ha hecho cosas, pero más, involucrarse más. Y entonces ahí yo creo que cambia totalmente, ¿no? Porque en el momento en el que entre los grandes y vean que yo creo que por eso el tema de la escalabilidad es la clave, ¿no? Porque ellos cuando ven eso y dicen, vale, yo ahora sí que puedo tener una fábrica de celulosa y producir X toneladas de rollos al año, y entonces ya, bueno, pues si el proyecto pues tiene sentido y tengo mi feedstock, ¿no? Para hacerlo o para hacer un biocombustible o lo que sea, pero lo tengo, ¿no? Entonces ahí yo creo que ese es el momento en el que la industria va a dar un cambio importante, porque ahora todavía, pues sí, son proyectos pequeñitos, sí, aquí en UK, en Cornwall, hay una gente haciendo cosas con hemp paper, pero es una empresa muy, muy pequeñita, todo muy local, y bueno, son modelos que funcionan, ¿no? A nivel local, pero sí que necesitas empuje por parte de alguna gran empresa en algún sector en el que diga, bueno, es que por aquí podemos ir, ¿no? Y entonces yo creo que ahí, en ese momento, va a cambiar bastante. Y a partir del cáñamo. No, todo el mundo piensa que soy ingeniera, pero yo soy economista. Bueno, casi, casi. Bueno, está bien. Sí, estoy súper contenta de compartir esto. Esto lo debe saber todo el mundo. Esto es sencillo, son industrias que son accesibles y pues en Latinoamérica más. Entonces estoy muy contenta de introducir esto. Yo hablé con Karen también, porque nosotros, bueno, como estamos en el tema de bioenergía, en este caso con wood chips, y hay tecnologías ya para lo que es el cellulosic ethanol, que al final es usar una astilla de madera, le extraes, ¿no? O sea, que tenga cuanto más contenido de azúcar es mejor, ¿no? Sobre todo pues, por eso el eucalipto pues les gusta mucho. Aquí ya hay proyectos de biorefinerías en Europa, y hay un proyecto para una biorefinería en el cual nosotros estamos involucrados para el tema del suministro en Rotterdam, que lo que van a hacer es con una tecnología que tiene la italiana Agip, los petroleros con Versalis, que es una tecnología que se llama Proesa, la cual pues ahí lo extraen y producen etanol de segunda generación, bioetanol con wood chips, ¿no? Entonces, esa misma tecnología a priori, sin haberse probado, ¿no? Pero lo que dice esta gente es que podría aplicarse al cáñamo perfectamente. Maravilloso. Y esta gente, es un grupo holandés que se llama Beyond Oil, le han propuesto para el puerto de Amberes hacer con el proyecto que tienen, pero potencialmente hacer todo lo que es los estudios, etcétera, para, si funcionara, ¿por qué no hacerlo con hemp, ¿no? Ya te digo que todo esto es fases muy iniciales, pero a priori con el cellulosic ethanol y lo que se sabe del hemp, ese feedstock, perfectamente se podría. Otra cosa es que luego económicamente no tenga sentido, ¿no? Eso ya, ahí ya no me meto, porque
porque nadie lo ha hecho, lo ha mirado todavía. Pero lo que es a nivel de que si se puede con ese feedstock, realmente se podría, otra cosa luego ya es que no. Pero vamos, si es viable con astillas de madera, con wood chips, que al final son proyectos de aforestación, bueno, que no es barato, ¿no? Al final lo que compras el feedstock para producir el bioetanol, en ese sentido, bueno, pues podría ser que tuviera sentido. Otra cosa es que pues tenga más sentido hacer otro tipo de uso final con la planta, porque pues le saque mayor rentabilidad o le guste más y al final se descarte, ¿no? Porque diga, bueno, esto está bien, se puede hacer, pero mejor hago esto otro que mejor hago un bioplástico que me sale más a cuenta, ¿no? Entonces, Sí. Pero por ahí está, yo creo que por ahí va hasta que le salga a un grande, pues lo vea como una acción viable y se lance a hacer un proyecto a una pequeña escala, aunque sea, ¿no? Pero ya se haga ruido. Claro, una pequeña escala de estos proyectos son al menos unas 500 hectáreas, 1000. Sí, son 100 a 100 millones de inversión, o sea que por eso te digo. Y para ellos al final es pequeña escala y bueno, pues oye, lo hacen y ahí yo creo que cambia. Podría cambiar si tiene éxito el modelo totalmente, porque al final el vecino te copia y te dice, bueno, pues oye, si esto lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Así es. Sí, total. Y además el impacto que genera. Sí, así es. Y no depende solo ¿sabes? Al final de una industria que puede pasar algo, puede haber un incendio, puede haber una inundación, y puedes decir, bueno, tengo distintos materiales con los que trabajo, ¿no? Y estás diversificando y en ese sentido pues también estás reduciendo un poco ese riesgo. O de repente una industria, aquí ahora se ha cerrado todo el tema de la entrada de pulpa y claro, lo están notando mucho todas estas empresas a las que le compran los portugueses, etcétera, y entonces hay muchísimo pulpa, wood chips allí afuera que sin dueño, ¿no? Entonces ahora mismo hay un poco ahora mismo hay exceso y de repente otros años había un shortage, ¿no? O sea que el impacto es brutal con cualquier cosa que cambie a nivel el consumidor final, un tema climático, un tema de moneda, por ejemplo, devaluación de la moneda. O sea, de repente tú estás aquí con tu proyecto encantado y de repente, ¡boom!, está muerto. Sí, así es. Bueno, el tiempo está llegando a nuestro final. No sé Siempre si tienes tratamos otra de pregunta, recortar, pero Karen. no podemos. ¿Tienes otra pregunta, Karen, que te gustaría algo más que agregar, Juan? No, Juan, porfis, haznos tu indicada intervención para Latinoamérica. No, bueno, pues nada, yo estoy, vamos, personalmente muy ilusionado. Nosotros allí en Colombia estábamos muy contentos y bueno, con mucho ánimo para seguir adelante, seguir luchando. Y aquí en Europa con Hem the Climate igual, también esto está bien aterrizado, pero se está creando un muy buen ambiente, centrándose en todo el tema, ¿no? de la planta y del tema ambiental sobre todo. Y bueno, yo creo que el potencial está ahí, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues queda mucho por hacer Notarlo. pero bueno, pero yo creo que hay las oportunidades también, no solamente están ahí, ¿no? Yo creo que cada vez a nivel legislación, a nivel, pues también eso va a ayudar mucho a nivel países y bueno, y a ver si con todos estos, a través de la Asociación Latinoamericana, vinculándolo con todo lo que hay en Europa, vinculándolo con la gente que hay en esos países y con otros, pues también se genera un movimiento más global, ¿no? En ese sentido, ¿no? De todo el mundo empujando en esa misma dirección de decir, no, aquí esto se puede escalar, aquí ya hay tecnología, aquí hay gente con mucha experiencia
y empezar a hacer ruido y entrar, ¿no? Entrar ahí y que pues, ya se hable de esto a nivel global dentro de unos años ¿no? como casi la normalidad, ¿no? Y Juan, y tener la conexión de los protagonistas y los pioneros personales es muy importante también en esta materia. Entonces, mira, yo no sé qué más podríamos agregar en este sentido hoy, porque nada más el hecho de anunciar al mundo que Latinoamérica ya tiene una asociación, que por allí puede haber una sinergia y una resonancia para el resto del mundo, es algo que en lo personal también a mí me emociona mucho. Estoy también muy contento de que Karen sea parte de la directiva junto contigo, Juan y Lorenzo. Gracias por nombrarme embajador, es algo que... Imagínate este negro. Este, mira, ¿qué te puedo decir? En nombre de Hemp Engineering, de nuestra gran amiga Karen Castaño y Andrea, que no estuvo hoy con nosotros, y su empresa en Colombia, de la Red Cannabis, y Juan, contigo con Hemp Orinoco, oye, muchas gracias, muy contento, muy Pues contento. nada, muchas gracias a vosotros, un placer y, nada, y todo lo que haga falta para seguir ahí. Sí, Muchas gracias, Juan, y nos vemos. Chaito.